Buenas tardes, gracias por su presencia. Bueno, comienzo. Respecto a la producción ensayística general de Egerton, hay que indicar que hasta hace unos años atrás, para los intereses de la crítica, salvo excepcionales casos, se hallaba relegada por completo. Incluso pese a la importancia de estos textos, puesto que evidencian los procesos de creación y reflexión que Egerton seguía, así como demuestran que este fue uno de los primeros géneros donde se desenvolvió hábilmente, se trataba de un grupo de escritos inaccesibles. Situación llamativa si se considera que Egerton es uno de nuestros principales escritores luego de Guren y Vallejo, y si se considera además que dichos ensayos no habían salido a la luz en revistas o diarios de corte clandestino, todo lo contrario. Lo habían hecho la gran mayoría de veces en publicaciones de alcance masivo en nuestro país, como La Prensa, La Nación y El Comercio de Lima o La Industria de Trujillo. Aquí hay que mencionar que la publicación del volumen titulado Ceremonia Comentada, fruto de la labor llevada a cabo por el investigador Luis de Rebasa y que reúne los ensayos sobre arte y cultura de Egerton, ha sido crucial para expandir el campo de estudios alrededor de la figura del poeta. Muchas de las intervenciones realizadas en este congreso son prueba de ello. Pero fuera de su supuesta inaccesibilidad, ¿por qué no se leía su ensayística? La apatía por el género es perceptible también en los casos de Guren y Vallejo. De hecho, existen libros que reúnen sus ensayos, pero estudios o lecturas de los mismos, pues hay casi nada. Una somera revisión de la tradición ensayística tal como ha sido configurada por nuestra institucionalidad literaria permite proponer dos respuestas iniciales. Una es la restricción de dicha tradición a una reducida selección de autores, a grandes rasgos los que integran las generaciones del 900 y la del centenario. El lapso dentro del que se inscriben aquellos nombres, las primeras décadas del siglo XX, podría convencer a primera vista de que el ensayo o bien fue una práctica escritural de una determinada época, definida por circunstancias históricas hoy extintas, o bien fue una tendencia pasajera que nuestros escritores, al notar apenas cierto desgaste expresivo, prefirieron abandonar. La otra es que la fiebre por métodos y teorías de corte cientificista durante buena parte del siglo XX en el ámbito de las humanidades llevó a que se subestimaran la opinión y el juicio de los mismos autores sobre sus obras y su arte por su aparente ausencia de sistematización de objetividad. De allí que solo recientemente haya reaccionado la comunidad hermenéutica prestándoles la atención requerida. La revisión y consecuente revalorización de la producción ensayística de Egerton ha permitido que cada vez más se cuente con la competencia necesaria para reconocer el valor intrínseco del resto de su obra, aquella que escapa a la etiqueta de poesía escrita. Mi atención se halla en esta oportunidad sobre los ensayos que Egerton escribe antes de irse a Europa. Así voy a leer tres en especial. Verbo místico y humano de César Vallejo de 1943, T.S. Eliot de 1945 y Rimbaud y la conducta fundamental de 1947. Estos casos, más allá de la coincidencia de referirse a las obras de escritores preponderantes para el joven Egerton, merecen ser revisados ya que contienen gestos por los que su autor no solo revela su admiración por ellos, sino que también esboza algunos rasgos del poeta que él pretende ser. Así pues, estos tres ensayos pueden ser calificados como lo que alguna vez Susan Sontag nombró como prosa de poeta, un tipo de texto en el que el yo creador habla de sí mismo y de su ser poeta, bien en un tono autobiográfico o bien a través del retrato de otra persona, la cual puede ser un familiar querido o un escritor predilecto. Por favor. Esta es la cita de Susan Sontag. El homenaje a los demás complementa las evocaciones personales. El poeta se libra del vulgar egoísmo mediante el vigor y la pureza de sus admiraciones. Al rendir homenaje a los modelos importantes y al evocar los encuentros decisivos, tanto en la vida real como en la literatura, el escritor, y acá hay que prestar mucha atención, enuncia los criterios con los que se ha de juzgar su esencia. Fin de cita. No está de más agregar que este hecho es característico del género ensayístico, ya que si se escribe uno, no es tan solo para dedicarse a hablar de un motivo específico, lo es también para hacerlo de uno mismo. Martín Cerda, valioso autor chileno, lo explicará de la siguiente manera. El ensayista parte de una forma para vivenciarla, interiorizarla, sentirla e interrogarla, pero su trabajo no para nunca ahí, sino al contrario, se prolonga cada vez que la lectura de un libro, la contemplación de una obra artística o la reflexión sobre una idea ajena se convierte, a su vez, en el punto de partida de su propio discurso, en la ocasión que motiva a cada ensayo suyo y por ende,
en el comienzo, siempre reiterado, repetido, perpetuo, de la búsqueda de su propia forma. Esa última línea tenés que tenerla en cuenta. Bien decir. Escribir sobre tus escritores, aquellos que conforman tu tradición personal, siendo tú alguien que también practica la literatura o a eso aspira, es una manera de escribirte y reescribirte a ti mismo, así como de escribir y reescribir a tu entorno y a tu época. Eliot, precisamente en un ensayo que, como se verá a continuación, Emerson leyó y puso en práctica, indicará lo siguiente. El poeta, en el fondo, aunque no sea ese su propósito ostensible, trata siempre de defender el tipo de poesía que él hace o de exponer qué tipo de poesía quiere escribir. En especial si es joven y si está activamente entregado a luchar por el tipo de poesía que practica, ve la poesía del pasado en relación con la propia y tal vez resulte exagerado en su gratitud a los poetas ya muertos de quienes ha aprendido o en su indiferencia por aquellos cuya meta le ha sido ajena. Si se parte, además, de que el ensayo, al ser considerado una literatura de ideas, trata de persuadir a su lector, se verá, aún más luego de escuchar estas tres citas, que a partir de estos ensayos, el joven Emerson está construyendo su imagen frente a sus lectores, está construyendo el camino que deseará tomar en adelante y está construyendo sus propios postulados sobre la poesía y el ser poeta. Ahora, antes de entrar de lleno en la lectura de dichos ensayos, hay que destacar el momento y el lugar en el que se lleva a cabo esto. La Lima de los años 40, cuando en el Perú hay un debate incansable sobre la posición y la pertenencia o no de la cultura peruana, con todo lo que quiera decir y significar esta problemática frase, al mundo occidental. Estos ensayos, cabría decir, estarían resolviendo una interrogante como esta: ¿cómo ser poeta en este contexto? Bueno, ahora voy a comenzar con la lectura de cada uno de estos ensayos. El primero es Verbo místico y humano de César Vallejo en 1943. Gracias a Rebasa puede afirmarse que aquí se inicia la producción ensayística de Jorge Eduardo. Publicado en el diario La Prensa el 2 de mayo de 1943, luego será recogido en el número 13 de la revista Peruanidad. Hay dos aspectos a resaltar de Verbo místico. El primero es que fue escrito cuando Emerson apenas tiene 19 años. El segundo es que este ensayo será utilizado con ciertas variantes, claro, como parte de la antología de la poesía contemporánea del Perú, que será editada en el 46. Y esta antología estuvo a cargo de Emerson, pero está acompañado también de Javier Solobur y Sebastián Salazar Bondi, todos sus compañeros generacionales. Entre las versiones del 43 y del 46 se puede decir que la principal diferencia radica en que la parte introductoria será retirada para concentrarse plenamente en la figura de Vallejo. Sin embargo, esta es la sección del texto que más llama mi atención. Y es que en ella, Emerson, valiéndose de referencias bíblicas, distingue dos clases de poeta. Uno es relacionado con los mercaderes bíblicos, bajo cuya hermosísima púrpura escondían un veneno de violencia perdurable, la herejía, así es como los califica, ¿no? El otro, dice Emerson, el otro en cambio es descrito como aquel cuya alma, nótese el uso de este término, saltara entera, y acá cito a Emerson, en acercamientos de inmortalidad y tornasolada verdad sobrehumana. De acuerdo a esto, la primera clase de poeta, el mercenario, por decirlo de una manera, responde el idioma, y acá cito otra vez a Emerson, en el atrio mismo de lo eterno, para mercenariamente entregarlo a mano ajena, desprovistas del espiritual tacto que da el congenio con lo verdadero. La segunda clase de poeta, en cambio, utiliza el habla silvestre, a decir de Emerson, y en su aventura hacia la verdad, y otra vez cito a Emerson, endulza el tramonto de familiares palabras y tono tibio de aldea. Se puede decir que en el primer tipo de poeta que reconoce Emerson hay un interés oculto. En el segundo, en cambio, hay una entrega de sí mismo. El primero recurre a la retórica, hay que recordar esta imagen de la hermosísima púrpura, ¿no?, para hacer de la poesía tan solo un medio. En cambio, el segundo tiene un afán de inmortalidad y excluye lo pasajero, esto quizás en alusión a lo circunstancial o coyuntural, para así poder apropiarse de las palabras familiares y acceder a la verdad. Emerson define al poeta de la segunda clase así: el hombre en tal trance y en cuanto poeta, busca y arranca su muñeca humana y se apresta a vivir en una sola vida, en la suya, la de todos. La poesía, la genuina poesía, en su acercamiento a lo trascendental, exige esto. Hay un evidente sometimiento del individuo. Leo unas líneas del ensayo para verificarlo.
Aquí pues la misión del ordinariamente bello y sufrido, el dolor mensajero que tienta los cartílagos azulosos del escogido, su voz ya lúcida sirviente, decidora, implacable de presentido tormento divino. Como nos podemos dar cuenta, se establece una misión, es decir, hay una responsabilidad. El dolor llega al escogido, otra vez la imposición, y la voz de este escogido es sirviente. Entonces uno está bajo el dominio de la poesía. Esta vendría a ser la imagen de poeta en este primer ensayo. Quisiera hablar de la imagen que acompaña este diario de la prensa. ¿La pueden pasar, por favor? Esta es la revista Peruanidad, la portada. Continuamos. Quería llamarles la atención sobre este aspecto, ¿no? Pueden ver que ellos son a los 19 años, tienen un artículo que es recogido en esta revista que había olvidado mencionar, era una publicación estatal. En la lista de autores está acompañado por gente como Raúl Porras Barrenechea, Jorge Basadre o Luis Valcárcel, ¿no? Bueno, ahí tuvieron un error, le dijeron Edison, ¿no? Pasa por favor. Este es el caso de Eliot. Bueno, este es de 1945. Ahora Edison tiene 21 años, ya ha ganado el Premio Nacional de Poesía con el libro Reinos, que había sido publicado en el 44. Este ensayo es publicado en el número 110 de la revista Turismo. Una de las principales intenciones que anima este ensayo es la difusión y debido reconocimiento de la producción poética y crítica de Eliot. Una serie de indicios presentes en el texto confirmará la condición de ilustre desconocido en la que se hallaba, para la literatura peruana de aquellos años, el futuro premio Nobel angloamericano. Uno de esos indicios es lo que Camilo Fernández Cosman ha designado como contextualización discursiva, es decir, fijar las coordenadas históricas exactas en las que se sitúa Eliot, como es en este caso, y a partir de allí poder explicar su poesía. Esto sucede cuando Eliot se refiere a los primeros padres, a aquellos inmigrantes puritanos que arribaron a las costas de Norteamérica provenientes de las Islas Británicas en la nave Mayflower en 1620. Acá he rescatado esa cita justamente, como se puede dar cuenta, ahí, como que ellos invitan al lector a conocer la historia primero de la sociedad o de la cultura en la que se hallará este sujeto protagonista, ¿no?, de este ensayo. Luego luego se preocupará por reconocer algunos rasgos de esta cultura, como que poco a poco va colocando al lector para entender la figura del poeta al que va a hablar, ¿no? Continúo. Jorge Eduardo procura destacar el valor de la formación religiosa que vivió Eliot con su familia, descendientes precisamente de aquellos primeros puritanos, y que terminó irrigando su obra. Así, ayuda a que su lector sepa reconocer el racimo cultural del cual nace la poesía de Eliot. ¿Puedes dar una mano, por favor? Bueno, acá también hay un ejemplo claro de eso. Podemos ver que menciona inclusive a otros autores de la tradición británica. Lo que quiero demostrar es que justamente Emerson está invitando al lector a conocer a este poeta poco conocido. Inclusive en este artículo, en este ensayo de Eliot, él habla del páramo, cuando quiere hablar de tierra baldía, como es el nombre que se ha difundido ya en castellano, el libro más conocido de Eliot, ¿no? Y en otra ponencia, en otra oportunidad, hizo un paralelo también con un ensayo de Eliot, sobre Eliot, que realiza Westphalen, y él también dice que para esa época, estamos hablando del año 48, que es el ensayo de Westphalen, Eliot todavía sigue siendo un desconocido, ¿no? Entonces por eso remarcaba este hecho, ¿no? Ellos se dan cuenta que en el escenario cultural local, en el escenario cultural peruano, simplemente Eliot todavía no es tan conocido. Y estoy poniendo mucho énfasis en este aspecto, de que no es tan conocido porque, como les voy a hacer ver más adelante, es un dato importante. Continúo. Emerson, que debido al premio recibido, ha recién ingresado al circuito oficial, antes que procurar hacerlo de una forma agresiva, típico en muchos escritores jóvenes, prefiere que su discurso sea validado gracias a su técnica, a su habilidad, a su impacto al momento de escribir. Los aspectos que en un principio llevan a Emerson a decidirse por Eliot como figura paradigmática vendrán a ser lo que, a través de este ensayo, rescatará para sí mismo. Estos los reconocemos en el texto por el tono que adquiere el autor cuando desea expresarse sobre ellos. Un tono que nos demuestra en primera instancia la apropiación de una idea ajena, sí, pero que luego deviene de una forma natural, podría decirse, en una idea reelaborada, mucho más propia y mucho más consistente, una suerte de instrucción, ¿no? Para Emerson, teniendo como base lo dicho por Eliot, el creador debe dominar la música de la poesía, que no está restringida
únicamente a lo sónico, pues los significados también tienen su propia melodía. Pasa, por favor. El poeta, por lo tanto, tiene que perseguir la armonía integral del poema en demérito del retorcismo superficial. Las palabras no deben ser la meta de la poesía porque son los elementos más ilimitados de todos. En esa cita, como nos podemos dar cuenta, Eilson está hablando de Eliot y resalta mucho el aspecto de lo musical. El ensayo de Eliot al que hace referencia Eilson en este texto se llama La música de la poesía. Y la intención de Eliot en este ensayo es demostrar que las palabras sí tienen un ritmo, tienen un sonido exacto, pero quedarse solo en ellas es muy básico. Entonces lo importante es reconocer la música de las ideas. Esta es una idea que Eilson va a rescatar, ¿no? Se puede decir que la encontraremos permanentemente en su obra. Un ejemplo de lo que decimos es esta cita que les voy a leer, perteneciente a un ensayo del 55, en la que dice: superado el medio de las palabras, la poesía reina ilimitada y se confunde con la esencia de las cosas. La poesía, por lo demás, puede prescindir de las palabras. A su vez, el poeta como individuo debe reconocer la tradición de la que proviene, lo cual le permitirá concretar una revolución mucho más contundente, puesto que habrá estudiado los vaivenes y giros que le han sido heredados, de modo que ni los repetirá artificialmente ni se imaginará como el más original de todos. Pueden pasar, por favor. En esta cita, escrita, esta es del ensayo de Eilson, podemos ver cómo se refiere a Eliot, ¿no? Dice: conforme lo recorría su época, él también era un revolucionario, a su modo, cargado de la más pura tradición espiritual. Más adelante dirá, no es necesario que el artista haga la revolución en la superficie, como el niño engreído que remueve las aguas de un estanque una y otra vez y se irrita y llora porque no se forman grandes olas. A mí me llama mucho la atención porque justamente el siguiente año de este ensayo, Eilson, como les había mencionado, va a sacar la antología La poesía contemporánea en Perú, del 46. Y ¿qué es sino una antología, sino un reconocimiento de la tradición a la que uno pertenece, ¿no? Bueno, continúo. Dentro del ensayo sobre ello hay una cita que no puede ser dejada de lado. Es apenas una pequeña frase, pero nos dice mucho de las condiciones del joven Eilson. Cuando cite a Eliot, dirá: la música de la poesía no es algo que exista afuera y aparte del significado. Este es un fragmento del ensayo que Eilson está leyendo del ensayo de Eliot. Y esta cita proviene de una conferencia editada en 1942 en la Universidad de Glasgow y que llevó como título La música de la poesía. Por favor, pasa, que es el ensayo que les había mencionado previamente. La conferencia apareció publicada junto con otros ensayos en idioma castellano recién en 1950. La conferencia apareció con otros ensayos de Eliot en el 57, pero su primera traducción al castellano será de 1959, por favor, y que estará a cargo de la Editorial Sur, que es de Argentina, el grupo de los hermanos Ocampo, Borges, etc. La cita esta que les he mencionado, en esta traducción de Argentina, dirá, la música de la poesía no existe aparte del significado. Hay una diferencia. ¿Y esto qué nos dice? Que, sin duda alguna, es una traducción de Eilson, primero. Lo segundo, que está leyendo a Eliot casi de manera simultánea. Recordemos que el ensayo sobre Eliot es del 45 y esta conferencia originalmente es del 42. Y por otra parte, que está al día en las nuevas tendencias de la poesía mundial. Y si recordamos lo que había señalado sobre que Westphal en su artículo del 48 está diciendo que Eliot prácticamente casi nadie lo conoce en Lima, un muchacho de 21, 20 años está leyéndolo en casi el momento instantáneo en que está publicándose. Entonces, no deja de llamarme mucho la atención este aspecto, ¿no? Está revelando la preocupación de ellos por estar al día, uno, y la otra es que también está demostrando que tiene contacto con la tradición no local, la tradición extranjera, ¿no? En este caso la de Eliot. La poética propuesta por Eliot será la base para armar la antología de 1946 ya mencionada, la que por cierto fungirá de carta de presentación de los tres jóvenes escritores, ¿no? Eilson, Salazar Bondi y Soloburen. Paso, por favor. Esa es la antología, salió en el 46. Voy a hablar brevemente de ella. En el centro podemos ver
la figura que fue realizada por Fernando de Cisno. Bordeando la imagen aparecen los apellidos de los antologadores. Una lectura que hice alguna vez de esta portada es que en la parte celeste, que está en la parte inferior, se ve la editorial a la cual estuvo a cargo, que fue Cultura Antártica. El director literario de esta editorial era Porras Barrenechea, que creo que para esos años es el rector de San Marcos. La lectura que se puede sacar de esa portada, desde mi perspectiva, es que en un lugar superior están estos chicos, estos que no tienen más de 25 años, que están proponiendo una nueva forma de leer la poesía peruana y están proponiendo una tradición que colocan a Guren y Vallejo como primeros y dejan de lado a Chocano. Tienen como soporte a alguien como Raúl Porras Barrenechea. De alguna forma hay una suerte de continuidad, ¿no? O sea, están proponiendo algo distinto, pero ahora tienen esta base, ¿no? Paso, por favor. El tercer ensayo es Rimbaud y la conducta fundamental del 47. Esta apareció en el número 2 de Las Moradas. Ahí tengo la portada, la edición facsimilar que sacó de San Martín de Porres, la Universidad de San Martín hace unos años. Esta revista, como deben saber muchos de ustedes, estuvo a cargo del poeta Mirador Westphalen. El ensayo sobre Rimbaud, desde el presente, puede ser leído como una suerte de despedida de Emerson, de Lima y el Perú. Sobre el eje principal del ensayo es el enfrentamiento que tiene Emerson con las miradas críticas de distintos especialistas en torno a la obra del genial y precoz poeta francés. Por ejemplo, por mencionar algunos de los que él cita, Paul Claudel, Jacques Rivière, Marcel Coulomb, Pierre-Jean Joubert, entre otros. La dinámica del ensayo, más o menos, es que él hace una revisión de cada uno de los argumentos de estos escritores, de cada uno de estos especialistas, y va como que avalando y en otras anulando lo que ellos opinan sobre la obra de Rimbaud. Y la impresión es que quisiera dar más o menos eso, pues la lectura que yo tengo, es que como que él al tener mayor conexión con la obra de Rimbaud es capaz de dejar de lado, descalificar la lectura de estos especialistas, de estos críticos, ¿no? Por eso no me extraña que Fernando Cisno diga después lo siguiente. Y aquí hay que tener en cuenta algunas palabras que él dio en un homenaje sobre ellos, ¿no? En un testimonio que lleva el título Jorge Gordo Eilson como artista adolescente, él dirá que a partir de este ensayo encuentra una comunión entre Eilson y Rimbaud. Lo interesante es que en este testimonio que presentó en el 2009, da una serie de datos sobre el tipo de vida que llevaban los compañeros generacionales en esos años, y más de una vez trata de mostrar a ellos como alguien externo, distante, pero a la vez enigmático, alguien que es fuera de serie y que es distinto a todos ellos, ¿no? Está el hecho, por ejemplo, uno de los aspectos más conocidos es que Eilson no llevó estudios superiores, ¿no? En cambio, Cislo, Varela, Soloburen, Salazar Bondi sí estuvieron en universidades, aunque sea los tres últimos estuvieron en San Marcos. En cambio, Eilson no. Sé que por los testimonios que hay registrados, llevó cursos en Bellas Artes, llevó cursos en el conservatorio, inclusive en las obras completas de Javier Soloburen, que editó la Universidad Católica hace varios años, hay una entrevista que se les realiza a estos tres en 1945. Es claro que la obra, que en el libro solo se recoge las respuestas de Soloburen, ¿no? Pero la intro de esta pregunta señala que Soloburen, Salazar Bondi y ellos son estudiantes sanmarquinos. Ahí deja la duda, ¿no? Quizás fue un error del redactor o realmente ellos también tuvo cursos en San Marcos. Bueno, las palabras que tiene Cislo con Rimbaud son las siguientes, ¿no? Perdón, con ellos, dice: cuando uno relee el artículo después de tantos años, se hace difícil separar las citas de Rimbaud de las frases del propio Eilson. ¿Puedes pasar, por favor? Y Cislo recogerá en ese testimonio la siguiente cita, ¿no? Que pertenece al ensayo de Eilson sobre Rimbaud. Y la parte más importante está en las últimas líneas, cuando dice: su estancia en la tierra es todo lo libre que se pudiera desear. Sin embargo, su libertad no la ejercita en defensa de ninguna de las instituciones terrenales. Es simplemente a la libertad libre, al ente libérrimo, sustancial, cerrado en sí mismo, al ser inmanente de la libertad, al que él ama. Lo que nos está diciendo Cislo es que en este ensayo Eliot de Eilson lo está identificando con Rimbaud,
lo que nos permite leer que Eyerson también tuvo alguna especie de búsqueda de la libertad libre, no estar sometido por ninguna institución. Una búsqueda que, por cierto, donde primará el no dejarse someter por ninguna institución terrenal, así como el no rendirle tributo a ninguna escuela, aunque las consecuencias de tales acciones conlleven inevitablemente al aislamiento o al desarraigo del poeta respecto a los demás hombres, reafirmándose así su singularidad ante los demás. Bueno, al año siguiente Eyerson se iba de Lima. Acá vale acordarse de Maquillaje, que es la obra de teatro, que recién se va a estrenar, si no me equivoco, en el 55. El personaje es un joven y una noche tiene que enfrentar todos los conflictos familiares. Están el padre y la madre que se empiezan a cada uno revelar sus cosas, lo terrible que esconde cada uno. Y el muchacho es el único libre, es el único que es puro, por decirlo de una manera. El mismo Eyerson también lo describía así respecto a esta obra, ¿no? Entonces es inevitable establecer una lectura en paralelo de este personaje, de esta obra de teatro, con ese Eyerson de esos años, que se siente como que hostigado o en medio de un campo de batalla en esta Lima que lo rechaza, quizás por su homosexualidad, quizás por no ajustarse a los cánones, a los patrones que se esperaban, ¿no? Por eso la similitud que también lleva a cabo Sisler a encontrar a Eyerson y a Rimbaud como gente que busca la libertad libre es valedera, ¿no? Bueno, a modo de conclusión, muy simple, creo que además de definir el ser poeta de Eyerson en cada uno de estos casos, o sea, en el caso de Vallejo es no tener una poesía que no esté corrompida por lo retórico, en el caso del ensayo sobre él es tener muy presente la tradición y también tener esto del sonido de las ideas, y en el caso de Rimbaud, como les decía, de la libertad libre. Además, estos ensayos permiten reconocer las maneras de actuar frente al establishment literario local, ¿no? El contexto en el que nos hallamos tiene una disputa entre la poesía pura y la poesía social. Eyerson escribió otros ensayos sobre la poesía social criticándola, y más de una vez estará en desacuerdo con estos llamados poetas del pueblo, ¿no? Que quieren utilizar la poesía como un medio o un canal para un mensaje político. Entonces, la problemática a resolver en estos ensayos es cómo ser poeta en esta época, en este contexto, ¿no? En una Lima que quiere estar en contacto con lo moderno, con lo occidental, pero que tiene tantas taras, ¿no? Como que, por ejemplo, recién en esos años, en el 39, hay una orquesta sinfónica, que recién en el año 48 hay una galería de artes propiamente. O sea, es un ambiente cultural muy pobre, ¿no? Entonces, obviamente, por eso Eyerson terminará como que también escapando de Lima. Ya cuando se vaya a Europa serán otros los ejes de su reflexión o de su cuestionamiento. Bueno, eso sería todo. Gracias.